precioso, Señor, es estar en tu presencia. Preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Se refugia en ti, será siempre saciado por la grosura de tu casa, por las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz que se refugia. Será siempre saciado por la grosura de tu casa, por las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Preciosa, oh Dios, es tu misericordia. qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Se refugia en ti, será siempre saciado por la grosura de tu casa, por las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz que se refugia. Será siempre saciado con la grosura de tu casa, con las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz, se refugia en ti, será siempre saciado con la grosura de tu casa, con las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz que se refugia en ti. Hermanos, ¿cómo están?
Dios les bendiga en esta hora, este día miércoles 13 de julio del 2022. ¿Verdad? Ya estamos terminando la primera quincena de julio. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios en este día. Clase número 11 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 2. Trimestre número 2. Ya estamos casi terminando ese trimestre. Recuerden que los trimestres son de 2 lecciones. Entonces ya estamos a punto de terminar este trimestre para, dar inicio a otro trimestre más. De una vez les aviso, hermanos, que el próximo trimestre que vamos a iniciar, el trimestre número 3, ya va a ser de manera presencial. ¿Ok? El próximo trimestre ya va a ser de manera presencial, entonces pues váyanse preparando. Yo sé que a lo mejor han dispuesto este tiempo para otras cosas, otras actividades que ustedes ya tienen ahí puestas, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben que el tiempo es del Señor, este tiempo es de Dios y bueno, tenemos que respetar ese tiempo que Dios nos ha dado. Y bueno, vamos a regresar a las clases presenciales, si Dios lo permite. ¿Ok? Bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, oh Señor, por darnos este tiempo, por darnos tu palabra, por darnos, oh Dios, la oportunidad de tomar consejo de ti. Señor, ayúdanos, danos entendimiento, que yo sé que hay cosas que a veces todavía no entendemos y que las que entendemos a veces no las entendemos como deberíamos. Padre, ayúdanos en este día. Sabemos que dependemos de ti y que, Señor, esta palabra quede en nuestros corazones de tal manera que podamos, oh Dios, vivir de tal manera que tú seas glorificado. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con esta clase número 11. Estamos en el tema de la Trinidad, ¿verdad? Hemos empezado el tema de la Trinidad y hemos visto algunas cosas con respecto a este tema. ¿Okay? Voy a recordar un poquito antes de iniciar donde nos quedamos. Y es que decíamos que en un sentido la doctrina de la Trinidad es un misterio que jamás podremos entender por completo. Sin embargo, podemos entender algo de su verdad resumiéndolo en 3 puntos que ya vimos. El primero que vimos es Dios es 3 personas. ¿Okay? El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? El hecho de que Dios es 3 personas quiere decir que el Padre no es el Hijo, que son personas distintas, y que el Hijo no es el Espíritu Santo ni el Padre, sino que son personas distintas. ¿Ok? Esto tiene que quedar muy claro porque, muchos dan el ejemplo de que Dios es como el agua, ¿no? Dios es como el agua que tiene 3 estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Y podría ser que tal vez pudiésemos entender de una manera pues un poquito más sencilla ese ejemplo. Sin embargo, uno de los problemas que tiene ese ejemplo es que pues el estado líquido, gaseoso y sólido tiene diferentes características atómicas. Entonces prácticamente no es lo mismo. O sea, es el mismo conjunto de H2O, que es la fórmula química del agua. Sin embargo, ya viéndolo más a fondo, no es lo mismo. Y en este caso con Dios, son 3 personas, pero son el mismo Dios y es un solo Dios. Entonces voy a entrar al segundo punto que tenemos aquí. El segundo punto. Ya vimos un poco sobre el Espíritu Santo y vamos a ver ahora este punto, que es cada persona es plenamente Dios. Okay, vamos a estar estudiando esta parte de cada persona es plenamente Dios. Entonces, además del hecho de que las 3 personas son distintas, el testimonio de la Biblia es que cada persona también es plenamente Dios. ¿A qué nos referimos?
a que tienen los mismos atributos, la misma sabiduría, el mismo conocimiento, el mismo poder, la misma relevancia, la misma eternidad, la misma inmutabilidad. Todos los atributos que ya vimos anteriormente en clases pasadas, las tres personas tienen los atributos completamente en su persona. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Y bueno, primero, la primera persona es Dios Padre, que es evidente del primer versículo de la Biblia, donde Dios creó los cielos y la tierra. Y es evidente por todo el Antiguo Testamento, en donde a Dios Padre claramente se le ve como Señor soberano sobre todo, y en donde Jesús ora al Padre Celestial. Y creo que en ese punto no hay tanto problema. El punto es en los puntos que vienen después. Tenemos entonces después al Hijo, que es plenamente Dios, aunque este punto se desarrolla, o vamos a desarrollar un poquito más aquí. La persona de Cristo, en este punto podemos verlo en varios pasajes explícitos, como por decir en Juan capítulo 1, verso 1, cuando dice aquí: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Recuerden que hablábamos de aquí, cuando se refiere a principio, no se refiere al principio que nosotros conocemos como la creación del mundo, sino se refiere a la eternidad. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Cristo se le menciona como el verbo. Y Juan dice tanto que el que estaba con Dios y el que era Dios. Quiere decir que este texto griego, hermanos, hace eco en las palabras de apertura del Génesis 1:1, cuando dice también: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un grupo que cuestionan mucho estos, hermanos, como vemos aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué quiere decir? Que no había tierra firme, eso significa abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Un grupo que cuestiona mucho este tipo o esta afirmación es los testigos de Jehová, hermanos. Voy a meterme un poquito en este punto porque es importante, hermanos. Es importante porque los testigos de Jehová son un grupo que últimamente ha crecido mucho a base, y una de las cosas que le gusta a los testigos de Jehová, hermanos, es tomar versos aislados. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de cruzarnos con este tipo de personas, una de las cosas que tienen es que toman muchos pasajes aislados y de los salmos. O sea, toman un versículo de los salmos y dicen, aquí hay una promesa de Jehová, ¿verdad? Jehová dice que habrá paz para los mansos, y habrá destrucción para aquellos que no solamente buscan hacer lo malo y que buscan hacer son malvados o buscan la iniquidad, ¿no? Y ellos preguntan: ¿a usted no le gustaría vivir esta promesa de Dios y toda la cosa? Y olvidan una regla básica de la hermenéutica, hermanos. Es que todo texto sin contexto es un pretexto, Todo texto sin contexto es un pretexto. O sea, cuando alguien te saque un verso y no está mirando el contexto, simplemente lo citó, pues debemos de ver bien claramente a qué se está refiriendo, ¿ok? Porque muchas de las promesas de Dios, hermanos, son condicionales. Por eso dice la palabra en 2 Corintios que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. O sea, sí, para vivir ese tipo de promesas que están en los Salmos, que están en Isaías, que están en Jeremías, cosas así, hermanos, el camino es Cristo.
No podemos separar a Cristo de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito aquí de la postura de los testigos de Jehová. Que han cuestionado la traducción del pasaje que hemos leído. En este caso, este pasaje. Ellos cuestionan que el punto de el principio era el verbo. Este artículo que está aquí, no existe en el griego, según ellos. Y entonces ellos traducen, o sea, porque aquí dicen, el principio era el verbo, y el verbo, aquí otra vez este artículo, y el verbo era Dios. Ellos cuestionan este artículo que tenemos aquí, el verbo. Ellos dicen que es una mala traducción, y que lo que debería decirse es, era un Dios. En el principio era un Dios, según ellos. Implicando que el verbo era simplemente un ser celestial, pero no plenamente divino. Eso es lo que ellos argumentan. ¿Okay? Estamos hablando un poco aquí del punto de los testigos de Jehová. Ellos tienen una traducción de la Biblia y justifican su traducción señalando el hecho de que el artículo definido como él no aparece antes de la palabra griega theos, que es Dios. La palabra griega para Dios, es la palabra griega theos. Así se escribe, theos. Esa es la palabra Dios. De ahí se deriva lo que decimos teología. ¿No? Otra vez se los voy a repetir porque esta es una pregunta de examen. ¿Qué significa teología? Bueno, deriva de dos palabras, la palabra theos, que es Dios, y de la palabra logía, que viene de la palabra griega logos. Logos, ¿ok? Entonces es el estudio de Dios. Eso es teología. ¿Ok? Entonces, ellos en el punto del griego dicen que este artículo que vemos aquí no existe. Y que por consiguiente Theos debe traducirse como un Dios. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, ningún erudito griego reconocido ha seguido tal interpretación. O sea, eso es algo que ellos dicen, pero documentalmente y textualmente no podemos darle valor a ese tipo de argumentación. Ya que los más estudiosos del griego no aceptan este tipo de traducción. Porque es de conocimiento común, hermanos, que la oración sigue una regla general de la gramática griega. Y la ausencia del artículo definido solo indica que Dios es el predicado antes de que el sujeto de la oración. ¿Ok? Nuevamente, la ausencia del artículo definido, que estamos hablando de que es este artículo él, solo indica que Dios es el predicado antes que el sujeto de la oración. La irregularidad de la posición de los testigos de Jehová, hermanos, se puede ver además en su traducción del resto del capítulo. Por varias otras razones gramaticales, la palabra theos también carece de artículo definido en otros lugares del mismo capítulo 1 de Juan, los cuales voy a citar. Por decir, aquí en Juan capítulo 1 podemos ver, dice, aquí hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces aquí no hay un artículo definido, aquí nada más se menciona Dios, que es la palabra griega theos. ¿Ok? Theos. Entonces, aquí no hay un artículo definido, entonces ellos traducirían un Dios. Eso es lo que ellos argumentan, los testigos de Jehová, que dice que sería un Dios. ¿Ok? Versículo número 12. Dice, mas todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí otra vez está la palabra griega teos, sin un artículo definido. ¿Qué? Versículo número 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si los testigos de Jehová fueran consistentes en su argumentación, como ellos dicen en el versículo 1, en cuanto a la ausencia de un artículo definido, deberían haber traducido estos versos como un Dios. O sea, debería decirse así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de un Dios. Eso debería decir según ellos. Aquí también, a un Dios, aquí debería decir así: a un Dios nadie le vio jamás. Argumentando lo que ellos están diciendo, hermanos. Y es lo que estoy diciendo, lo que estamos argumentando aquí. Entonces, por decir, cada uno de estos casos que vemos de teos, que vemos aquí, pues está hablando de Dios mismo. Por lo tanto, no puede ponerse una regla para cierto capítulo y otra regla, o para cierto versículo y otra regla para otros versículos. Ahora, recordemos que aquí hay varios versículos, pero hermanos, la Biblia no está dividida por versículos, sino recuerden que la Biblia está toda corrida. Entonces, ¿cómo es posible que en una parte de la escritura traduzcan un Dios cuando les conviene y de pronto en otra parte traduzcan solamente Dios? No es consistente, hermanos. Pero vamos a ver otro ejemplo. Juan capítulo 20, verso 28. Dice ahí: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí tampoco tiene artículo definido. Aquí tiene nada más Dios mío, y tiene dos palabras que son importantes. La palabra aquí, Señor, es la palabra griega kurios, que significa aquel que es mi Señor y mi amo y de quien depende mi vida. Eso significa el kurios. Y aquí vemos teos. Okay, teos. Entonces, aquí vemos a Tomás, un incrédulo que no creyó hasta que Dios se le apareció. Versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Okay? Este es un verso que es muy claro con respecto a la deidad de Cristo. Es muy claro. Pero vamos a ver un poco del contexto para entenderlo muy bien, ¿no? Porque un verso sin contexto es un pretexto. Juan capítulo 20, verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Quién está enviando? El Hijo. Jesús les está enviando. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Aquí lo vemos. ¿Okay? Las dos personas de la Trinidad. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La tercera. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad aquí en este pasaje. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes les retuviereis les son retenidos. ¿Qué quiere decir? Obviamente el contexto está hablando de, y tenemos que tomar todo el contexto del Evangelio de Juan, y es que no es que la iglesia tenga la potestad para perdonar pecados, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que nosotros, a través de la predicación, si una persona se arrepiente, pues son remitidos sus pecados. Si no se arrepiente, si no acepta el evangelio que predicamos como la iglesia, pues se le van a retener los pecados. No es que se tenga que confesar conmigo, o contigo, o con alguien. No, hermanos. Eso de la confesión salió en el siglo XIV.
cuando el Papa empezó a tener todo ese tipo de cosas por ocultar ciertas pechorías que hacía la Iglesia Católica. Pero eso de que te vayas a confesar con el Padre, hermanos, pues es algo, una mera falacia. Seguimos adelante. Pero Tomás, versículo 24, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar, en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora sí estaba este hombre. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, vas a vosotros. Y luego dijo a Tomás, vea, o sea, el punto de que Cristo apareciese en este momento era Tomás. Ahora, hay que preguntarnos aquí un poco, ¿por qué Jesucristo hizo este tipo de cosas? ¿Por qué accedió al punto de Tomás? Bueno, recordemos, hermanos, que este es el punto del inicio de la iglesia. Y estos discípulos tenían que estar completamente convencidos de quién era el que los había reclutado. No podía haber ninguna marca de duda en ellos por el trabajo que iban a realizar. Y es interesante, hermanos, pero si nosotros podemos saber la historia y ver cómo murió Tomás, murió alanceado en el costado. Murió como lo que él mismo no creía anteriormente. Así murió Tomás. Entonces luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Si fuésemos como los testigos de Jehová, que ellos traducen teos, pues ahí tendría que decir, ay, Señor mío, y eres un Dios de tantos. Eso tendría que decir. Si dijésemos como los testigos de Jehová. Sin embargo, como les digo, ese tipo de razonamiento de los testigos de Jehová no es consistente y no es válido gramaticalmente en el griego. Aquí Tomás llamó a Jesús Dios. La narración muestra que tanto Juan, al escribir su evangelio, y Jesús mismo aprobó lo que Tomás habían dicho, y alentó a todos que oyeron a Tomás a creer lo mismo que Tomás. Luego dice, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a ver otro pasaje, Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, ¿cómo podría decirse según los testigos de Jehová? Pues un Dios. Pero si tú vas a su Biblia de ellos, hermanos, no va a decir eso, no va a decir un Dios, va a decir Dios. ¿Por qué? Porque hay ciertos versos que ellos cambiaron porque no aceptan el punto de que la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, sea completamente Dios. No lo aceptan. Por lo tanto, los testigos de Jehová son una secta. Dice ahí, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Okay? Vamos a leerlo, este pasaje, en la versión traducción viviente. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. A ver, vamos a aclarar un poquito aquí esto, porque yo sé que hay muchas personas que aún creen que si sueñan algo es porque Dios les habló. A ver, tal vez puedes soñar algo y yo no dudo que Dios no pueda hacerlo. Sin embargo,
Sin embargo, y anótenlo bien esto, la manera más clara en que Dios habla es por la palabra de Dios. Bueno, es que yo soñé algo y después se me confirmó ese sueño. Ah, bueno, pero eso no es palabra autoritativa. No es algo que tú debas de estar enseñando. ¿A qué me refiero? Vamos a imaginar o vamos a suponer que tú soñaste que ibas en la carretera y que de repente en cierta calle te salió un camión de repente y que tú por ese tipo de situación despertaste. ¿Verdad? Despertaste, algo pasó. Y al otro día que vas por la carretera, de repente llegas a una cierta esquina y frenas completamente y sale un camión. Y de repente dices, ah, es que esto lo soñé. Dios me estaba avisando. Tal vez. Pero ¿crees que yo deba predicar esa situación? Donde yo diga, hermanos, si sueñan que se les atraviesa un camión, entonces tómenlo muy en cuenta y cuando vayan por la carretera, frenen en cada esquina. No puedo enseñar eso. ¿Sabes por qué no puedo enseñar? Porque no es palabra autoritativa. Es algo que a ti te sucedió. Que tal vez Dios te quiso avisar de algo, pero es personal. No es para la iglesia, no es para enseñar, no es para ese tipo de cosas. Puede ser que Dios lo haga, pero no es la regla. Ya no. ¿Por qué? Porque ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo y Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Es decir, la mayor revelación que ahora Dios nos ha hablado de su voluntad es la palabra de Dios completa. No necesitamos andar buscando soñar para conocer la voluntad de Dios. Tengan cuidado con ese tipo de cosas. Porque aquel que está esperando que Dios le hable por sueños, pues un día va a cenar tanto que va a soñar con cosas que no. Y todo se lo achaca a Dios. Tenemos que ser muy claros en esto. Dios ya nos dio la mayor revelación, que es Cristo. Que en Cristo se cumplen la ley y los profetas. El Hijo, dice versículo 3, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo lo que el gran poder de su palabra, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Esto quiere decir entonces, hermanos, Dios Hijo duplica, por eso dice aquí, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo lo que el gran poder de su palabra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al ver a Cristo Jesús estamos viendo totalmente a Dios mismo. No es que el Hijo tenga menos gloria que el Padre, no. Sino que estamos viendo a Dios mismo en Cristo Jesús. Entonces, el Hijo duplica exactamente el ser a la naturaleza de Dios. Aquí la palabra griega que se utiliza, el resplandor de su gloria, y aquí dice la imagen misma de su sustancia. La idea que da la palabra griega cuando dice imagen misma es como una copia sacada al carbón. Ustedes han visto cómo hacen ese tipo de cosas, de notas. Ustedes han visto o han hecho notas de remisión
y le ponen una copia o una hoja de carbón para que lo que se escriba en la primera hoja se escriba en la segunda automáticamente. Esa es la idea. La idea es que cada cosa que Jesús hizo, cada milagro, era Dios mismo actuando allí. Por eso dice la imagen misma de su sustancia. Es decir, lo que Jesús habló, lo que Jesús hizo, el cómo pensaba, dónde se trasladaba, era lo que Dios mismo estaba haciendo en ese momento. Por eso dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Cuando Cristo se enojó, cuando vio a los hombres dentro del templo, era Dios mismo enfadado por la manera en que ellos se comportaban dentro de su casa. Por eso dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Entonces, Jesús, el Hijo, es exactamente el ser o la naturaleza de Dios en todo detalle. Cualquier atributo o poder que Dios Padre tenga, Dios Hijo lo tiene por igual. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al Espíritu Santo, que también es otro punto importante, porque los testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es simplemente la manifestación del poder de Dios. Y muchos así lo creen. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un versículo contundente, porque se pone el Espíritu Santo en la misma par como la tercera persona de la Trinidad. Se le toma al mismo nivel que el Padre y que el Hijo. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de esto. Hechos capítulo 5 versículo 1. Aquí vemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que trataron de mentirle al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo simplemente fuera la fuerza de Dios o el poder de Dios, ¿cómo se le puede mentir a una fuerza? Pues es inverosímil, es algo inaudito, no se puede. Dice ahí, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjate, le mintió a Dios, pero específicamente, Pedro menciona al Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo quien le reveló a Pedro que este hombre mentía. El problema no era cuánto costó la hacienda o la heredad. Ese no era el problema. El problema era que ellos hacían ver un precio cuando en realidad lo vendieron en otro. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vean cómo Pedro está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, porque le mintió primero, dice al Espíritu Santo, y después dice que mintió a Dios. O sea, al mentirle al Espíritu Santo, estaba mintiéndole a Dios mismo. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, o sea, se murió. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Fíjate nada más, otra vez, aquí hay otro título. Al Espíritu del Señor. ¿Por qué dice ese título? ¿Qué nos quiere dar a entender ese título? Bueno, nos quiere dar a entender que el Espíritu Santo también habitó en Jesucristo. Si ustedes leen Isaías, dice que Jesucristo, fíjense, Jesucristo es el único hombre que tuvo el Espíritu Santo en su plenitud.
Jesucristo tenía todos los dones. Jesucristo tenía toda la sabiduría. Jesucristo tenía todas las sanidades. Jesucristo tenía los 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Esos 5 ministerios Jesús los cumplía cabalmente. ¿Por qué? Porque Jesús tenía toda la plenitud del Espíritu de Dios. Esto es muy importante saberlo. Jesús es el único hombre que ha tenido todo lo que se menciona, como también los 3 ministerios principales: profeta, rey y sacerdote. Y esto nos está diciendo entonces que Jesús es el ejemplo de lo que es andar en el Espíritu. O sea, muchos dicen, bueno, que Jesús era Dios, o Jesús es Dios, por lo tanto él pues hacía cosas sin equivocarse. A ver, sí, obviamente que Jesús es Dios, pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y Jesús también oraba, y Jesús también repasaba las Escrituras. Jesús es nuestro ejemplo. No podría ser nuestro ejemplo si él tuviese una ayuda extraordinaria. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacaron a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo me preguntaría cómo le explicaríamos a la CEMEFO un acto así, ¿verdad? Aquí vemos que Pedro está diciendo que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios es el lugar donde Dios mismo mora. Lo que Pablo explica por el hecho de que el Espíritu de Dios mora allí. De este modo, evidentemente, igualando al Espíritu de Dios con Dios mismo. ¿Ok? Otro pasaje del Antiguo Testamento. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, David atribuye al Espíritu Santo la característica divina de la omnipresencia. Algo que no se aplica a ninguna de las criaturas de Dios. Decíamos, esta omnipresencia es un atributo no comunicable. Nadie puede estar en todos lados al 100% más que Dios. Ni Satanás, hermanos. Satanás no está en todos lados. Satanás tiene una red de espíritus inmundos, de demonios, que le informan a él cómo se está llevando las cosas en diferentes países. Pero él no puede estar al mismo tiempo en todo lugar. Entonces, hermanos, huir del Espíritu de Dios es huir de su presencia. Pero si no hay ningún lugar en donde David pueda huir del Espíritu de Dios, entonces él sabía que donde quiera que vaya también puede decir, tú estás allí. Y obviamente el que lo intentó fue Jonás. Se ve que no se acordó de este salmo, ¿verdad? No se acordó de este salmo Jonasito, y pues intentó huir. Juan capítulo 3 versículo 5. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra cosa, hermanos, nadie decide nacer de nuevo. Nadie. O sea, es decir, eso está mal dicho y mal empleado de decir, es que yo decidí convertirme. Mentira, no es cierto. No es cierto. Eso no lo puedes hacer tú. Perdóname. Toda tu vida lo has intentado. No funciona así. Aquí dice del agua y del espíritu, es decir, no se refiere al bautismo. ¿Por qué no se refiere al bautismo, hermanos? Porque el contexto no lo permite. El contexto de este pasaje, Juan capítulo 3, Jesús está hablando con un ministro de la ley. Y lo primero que le dice Nicodemo a Jesús, le dice que nadie, ellos están conscientes de que Él viene de Dios porque nadie puede hacer las señales que Él hace. Jesús le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él le dice, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Y él le dijo, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, para que alguien nazca naturalmente se requieren dos agentes. Se requiere una mujer y un hombre. Eso es lo que se requiere para nacer de la carne. ¿Qué se requiere para nacer del espíritu? Se requiere la palabra y se requiere el espíritu de Dios. Eso es lo que se requiere. ¿Ok? Entonces, es el Espíritu Santo, o bueno, siguiendo con la hilación de este pasaje para que no pierda yo la hilación. Más adelante le dice Jesús, ¿eres tú un doctor de la ley o en Israel y no sabes estas cosas? Fíjate, ¿de qué está argumentando Cristo? De conocer, de que ellos tenían conocimiento, pero no tenían el Espíritu de Dios. Recuerden lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 3, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir? Pablo en ese pasaje está hablando de la ley. Y está hablando de que la mente de ellos se embotó. Porque tenían cierto conocimiento y eran muy celosos de la ley. Sin embargo, no tenían el Espíritu de Dios, por lo cual su entendimiento se embotó. Embotarse significa se cegó, se hizo inservible, eso significa. Entonces, hermanos, hay gente que conoce bien la Biblia, pero como no tiene el Espíritu de Dios, no nace de nuevo. O sea, hay gente que conoce mucha Biblia, y está bien que conozcan, pero no la creen, y como no la creen, el Espíritu Santo no actúa. Entonces, por decir un ejemplo, un hombre puede ser muy viril, o una mujer puede ser muy fértil, pero mientras no hayan esos dos agentes, no puede haber una fecundación que haga nacer un ser humano nuevamente. Entonces, hermanos, nacer de nuevo es una obra exclusiva de Dios. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es completamente Dios. Entonces, nadie nace de nuevo cuando Él quiera. Porque muchos, no, pues cuando yo ya me esté muriendo en la cama, ahí hago mi decisión. ¿Decisión de qué? ¿De qué vas a decidir? Porque, hermanos, o sea, recuerden que si así fuese, mucha gente se salvaría de esa manera. Pero, hermanos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y es cuando nos predican el Evangelio, recuerden lo que Cristo dijo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces vamos a pasar a un último punto que creo yo es el más difícil. Y es, hay un solo Dios. Creo que este es el punto un poquito más difícil de entender. Dentro de este punto de la Trinidad. ¿Por qué? Bueno, porque decimos Dios es tres personas, sí. Si la Biblia enseñara solo estos dos hechos, no habría problema lógico por ningún lado de hacerlo encajar uno con otro. Porque la solución obvia sería que hay tres dioses, ¿no? Sería así decirlo.
El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Tendríamos un sistema en donde hay tres seres iguales divinos. Tal sistema de creencias se llama politeísmo, así se le llama. La palabra politeísmo viene de poli, ¿ok? Así, politeísmo, que significa poli, varios, y teísmo, dioses. Por si la religión del catolicismo es politeísta. ¿Por qué? Pues tiene muchos santitos y muchos dioses. Es una religión politeísta. ¿Cómo se le llama a los que tienen un solo Dios? Se les llama monoteístas. Monoteístas. Quiero que estén familiarizados con ese tipo de palabras, hermanos. A lo mejor no vienen en el examen, pero tienen que tener cierta noción de qué significan ese tipo de palabras, porque cuando ustedes estén en algún debate, este tipo de terminología van a surgir. ¿Ok? Entonces, el sistema de creencias de que hay varios dioses se le llamaría politeísmo, o más específicamente, trietismo. ¿Ok? O la creencia en tres dioses. Pero eso dista mucho de lo que la Biblia enseña, porque es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador. Las tres personas de la Trinidad son un solo Dios. Es decir, siguen un mismo propósito, en un acuerdo tan perfecto, piensan lo mismo, son una sola esencia, son una sola naturaleza. En otras palabras, Dios es un solo ser y no hay tres dioses, hay un solo Dios. ¿Ok? Hay un solo Dios. Yo sé que esto es un poco difícil, hermano, pero espero que el Espíritu Santo te lo haga entender. No son tres dioses, es tres personas, pero es un solo Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Algo que tienen mucho las religiones paganas es que tienen muchos dioses. Vean a los egipcios, los babilonios, los persas, tienen muchos dioses. Pero en el caso nuestro no, solamente tenemos un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza. Cuando dice aquí, a Jehová tu Dios, ¿a quién incluye? Obviamente a las tres personas de la Trinidad. Es obvio. Cuando estamos hablando de Dios, hablamos de las tres personas de la Trinidad, pero son un solo Dios. Aquí en primer libro de Reyes 8:59 vemos a el rey Salomón. Dice, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo, y que su pueblo Israel cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. No hay otro. Entonces decir que tres dioses está mal dicho, hermanos. No es lo que la Biblia dice, no es lo que la Biblia enseña. No enseña tres dioses, es un solo Dios y hay tres personas en la Trinidad. Cuando Dios habla repetidamente, dice sin dejar duda que Él es el único Dios verdadero. La idea de que hay tres dioses para adorar antes que uno sería impensable a la luz de las Escrituras. ¿Qué? Isaías 45:5. Dice ahí, yo soy Jehová, ninguno más hay, Dios fuera de mí.
No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepan desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Jehová. Ninguno más que yo. Aquí te puede decir los testigos de Jehová, ¿ya ves? No hay otro más que Jehová. O sea, sí, se entiende que sí. Pero obviamente, ya tomando todo el contexto de las escrituras, sí se está refiriendo a la Trinidad. Es obvio. Es obvio. Que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, sin dudas, vemos como la escritura nos marca que Dios es un solo Dios. Sin embargo, el estudiarlo más a fondo, vemos que Dios se manifiesta en tres personas, pero es un solo Dios. Dios se manifiesta en tres personas, pero es un solo Dios. ¿Ok? Otro pasaje más. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ok? Bien, hermanos, lo voy a dejar hasta aquí porque voy a entrar a otro punto importante y es algunos errores doctrinales en la historia de la iglesia. O sea, esta doctrina ha sido un poco difícil. Y uno de los que podemos ver es el modalismo. ¿Qué cosa es el modalismo? Bueno, en donde ellos afirman que Dios es en realidad tres personas distintas. Pero no me voy a meter mucho todavía porque quiero abarcarlo de una manera un poquito más afín en este punto. ¿Ok, hermanos? Entonces nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, para nuestro tema de Como viendo al invisible. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Bendiciones. Señor, en ti confío.